Chicos, muy buenas tardes. Nuevamente reunidos en esta oportunidad para hablar de la cinemática. ¿Qué es la cinemática? La cinemática es parte de la física mecánica. Chicos, ustedes saben que todos los cuerpos en la naturaleza están en un constante movimiento. Decir que existe el reposo absoluto, eso no es posible. Todo es movimiento. Entonces, la cinemática estudia el movimiento de los cuerpos. Pero aquí hay algo especial que debo de resaltar y que ustedes lo deben saber. La cinemática estudia el movimiento de los cuerpos, pero no le interesa el causante que lo provocan a dicho movimiento. Esa es la característica la más importante que podemos hablar de la cinemática, que solamente se encarga del movimiento de los cuerpos, más no del causante del dicho fenómeno. Entonces, como concepto para ustedes, eh, decimos que la cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin examinar las causas que lo provocan. Esto quiere decir que no es necesario conocer el origen del movimiento. Muy bien, ¿y qué es el movimiento? ¿Cuándo decimos que un cuerpo se está moviendo? El movimiento viene a ser cuando un cuerpo, nosotros podemos observar claramente en nuestro entorno, tú cuando te movilizas de tu sala a la cocina o a cualquier parte de tu domicilio, tú te estás moviendo. Pero ¿qué es el movimiento en realidad? El movimiento es un cambio, es un cambio con respecto a un punto, ¿no? A una posición. Entonces, movimiento decimos que el cuerpo se traslada de un punto a un punto B. Entonces, podemos confirmar que el movimiento es el cambio de posición con respecto a un sistema de referencia, ¿no? Que se traslada del punto A al punto B. Y este punto de referencia se le puede considerar un punto fijo, ¿no? Y es él quien se da cuenta del dicho movimiento. Aquí en el concepto dice movimiento, un cuerpo estará en movimiento si cambia de posición con relación a otros puntos que son considerados fijos. Y estos puntos fijos son llamados sistemas de referencia. Y ahí hay un gráfico para que ustedes para que lo puedan observar, ¿no? Ahí tenemos la partícula que se mueve del punto A al punto B. Claro, dentro de un sistema de ejes cartesianos, ¿no? Ahí está. Entonces, avanzamos ya. Bueno, se está hablando de un sistema de referencia. ¿Qué es un sistema de referencia? Aquí nosotros podemos ver ahí a la personita que está ubicada en un punto. Y por acá vemos a un bote que se está moviendo en este sentido, ¿no? Y que un cuerpo se está lanzando al otro bote, ¿no? Entonces, pero ¿quién determina ese movimiento, esta partícula, esta pelotita que se mueve? ¿Quién determina?
el punto de referencia, ¿no? Y el punto de referencia viene a ser la persona. Ella determina entonces de dónde a dónde se mueve, cuál es el espacio, cuál es la distancia, cuál es el desplazamiento, en qué tiempo ocurre todo este fenómeno. Entonces, el sistema de razonamiento viene a ser un lugar, un punto, en la cual el observador observa cuidadosamente al fenómeno. Y esto debe estar dentro de un sistema de coordenadas entre eje y el y. Luego hablamos del vector posición. El vector posición vendría a ser esto, miren. Es un vector en realidad, ¿no? Es un vector. Y esto vendría a ser otro vector, ¿no? ¿Sí? ¿Y quién se mueve? Este cuerpo. En este caso viene a ser un avión, ¿no? Este avión se mueve. ¿Y quién va a determinar? El vector posición. ¿Y qué es el vector posición? Es aquella magnitud, ¿sí? Es aquella magnitud vectorial que es tratado desde el origen del movimiento, acá estaría el origen, hasta el punto final, ¿no? De lo que se mueve el cuerpito. Claro, dentro de un sistema de coordenadas, en X y en Y, ¿cierto? Entonces ahí tenemos al vector posición. Claro, el vector posición, acá estaría el vector posición inicial, y aquí tendríamos al vector posición final, hasta el punto donde se movió el cuerpito. Lógicamente un determinado tiempo. ¿Y quién mide el tiempo? Acá tenemos el reloj que está determinando el tiempo. ¿Y qué es el tiempo? El tiempo es cuánto demora dicho fenómeno. También aquí hablamos de una trayectoria. Si ustedes ven aquí, esta mariposita se mueve por todo esto, miren, por toda esta línea, de puntos, ¿cierto? Por acá se mueve todo esto. La mariposita se mueve por acá, ¿no? Y aquí hay otro gráfico, ¿no? Aquí hay otro gráfico también, por donde se mueve el móvil, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser la trayectoria? La trayectoria, dice, es una línea que describe el móvil, ¿sí? La trayectoria viene a ser la línea que describe el móvil. Distancia recorrida. La distancia recorrida es la medida de la longitud de la trayectoria. Ojo, es la medida de la longitud de la trayectoria. Seguramente cuántos metros, cuántos kilómetros, ¿sí? Por dónde se ha podido mover el cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa es trayectoria y otra cosa es la distancia, ¿no? La trayectoria es la línea por donde se mueve el móvil, por donde se mueve el cuerpito, por donde se mueve el carrito, por donde se mueve la mariposa. Y la distancia recorrida es la medida. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto mide? 5 metros, 10 metros, ¿sí? Avanzamos. Desplazamiento. Chicos, acá hay un detalle, ¿no? Los conceptos tienen que estar claritos, ¿sabes? ¿Qué es el desplazamiento? El desplazamiento dice que es un vector. Míralo, ¿ah? El desplazamiento es un vector que representa el cambio de posición que se traza desde el punto inicial hasta el punto final. Ese es el desplazamiento.
A ver, un gráfico por acá que me demuestre el desplazamiento. Acá está el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento entonces viene a ser un vector, mira. Un vector por donde se ha podido mover el cuerpito. Este viene a ser el desplazamiento. Es una magnitud vectorial entonces. ¿De acuerdo? Estos conceptos tienen que estar claritos, te vuelvo a repetir. Muy bien. Ahora vamos a entrar a la velocidad media. ¿Qué es la velocidad media? La velocidad media. Aquí, acá está su fórmula antes de ir a un concepto. ¿Qué es la velocidad media, no? Si tú lo puedes observar, velocidad media. ¿A qué es igual la velocidad media? Entonces la velocidad media dice que es igual al desplazamiento sobre el tiempo. Ahora, y la pregunta es, ¿qué es el desplazamiento? Entonces, ya sabemos que el desplazamiento es un vector, ¿verdad? Que se representa el cambio de posición, pero que del punto inicial hacia el punto final. Entonces, esa es la velocidad media. Entonces, la velocidad media es eso, ¿no? Y acá hay otro concepto también, que es la rapidez media. La rapidez media. Y la rapidez media, por la fórmula, yo puedo determinar que la velocidad media, perdón, la rapidez media viene a ser la distancia recorrida por el móvil sobre el tiempo. A ver. Regresamos un poquito, ¿ya? Quiero que esté clarito, desplazamiento y distancia. Esta es la distancia, ¿no? La distancia es todo esto, ¿no? Todo esto es la distancia. Y el desplazamiento es el vector. Entonces acá puedo ver claramente que la distancia es diferente al desplazamiento. Tiene que estar clarito eso. Entonces, aquí, la velocidad media, entonces va a ser igual al desplazamiento sobre el tiempo. La velocidad media. Y la rapidez media es igual a la distancia sobre el tiempo. Eso tiene que estar clarito, ¿ya? Con esto ya podemos ir de repente a ejercicios, ¿no? A ver, yo acá lo estoy poniendo como aplicación, ¿no? O práctica. Ahora, aquí es donde yo debo aplicar esos conceptos que acabamos de desarrollarlos, ¿no? Entonces, un primer ejemplo dice, un bus se mueve 6 kilómetros hacia el este y posteriormente se dirige hacia el norte. Entonces, un bus se mueve 6 kilómetros hacia el este. 6 kilómetros hacia el este. Ahí está, 6 kilómetros. Posteriormente se dirige hacia el norte. Hacia el norte. Norte. Pero está recorriendo ¿cuánto? 8 kilómetros. 8 kilómetros hacia el norte. Muy bien. Empleando un tiempo de 10 horas. 10 horas entonces. Hallar la velocidad media y la rapidez media. A ver, chicos, vamos a continuar entonces aquí con la aplicación. Dice que el móvil se mueve al este 6 kilómetros y al norte 8 kilómetros.
Entonces aquí lo que debo hallar primeramente es el desplazamiento. Y recordándolo, el desplazamiento es el vector que une desde el origen hacia el extremo final o al punto final del movimiento de los cuerpos. Entonces, este vector de color negro vendría a ser la o el desplazamiento. Pero ¿cómo lo hallo su módulo, su valor? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto vale? Entonces, para eso aplicamos Pitágoras. Entonces digo, distancia al cuadrado va a ser igual 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Entonces, aplicando acá, nos saldría distancia al cuadrado 100, ¿no? Y la raíz de 100 sería 10. En este caso sería 10 kilómetros. Y ahora debo hallar la velocidad media. La velocidad media, recordemos que es igual al desplazamiento sobre el tiempo. Entonces el desplazamiento ya sabemos es 10. Y el tiempo también es 10 horas. Entonces sería 10 entre 10, sería 1. 1 kilómetro sobre hora. Entonces la velocidad media va a ser igual a 1 kilómetro hora. Y pasaríamos a B. B entonces, la rapidez media. La rapidez media, recordando, va a ser igual a la distancia. La distancia viene a ser todos los puntos por donde ha venido el móvil, ¿sí? Sobre el tiempo. Entonces sería 6 más 8, 14. 14 sobre 10. Operando nos saldría 1,4 kilómetros hora. Eso vendría a ser la respuesta entonces. Velocidad media, 1 kilómetro hora, y rapidez media, 1,4 kilómetros hora. De esa manera estaríamos resolviendo el problema 1. Muy bien, vamos al ejercicio 2. Entonces acá debemos leer primeramente y con mucho cuidado, ¿no? Cuando un bus va desde Lima hacia Ica, la mitad del recorrido lo hace con una velocidad de 60 kilómetros hora. Y debido a una falla mecánica, la otra mitad del recorrido lo hace a razón de 40 kilómetros hora. Hallar la rapidez media. Muy bien. Acá en este ejercicio, bueno, en física, chicos, ténganlo presente, por favor, en física todo se grafica. Acá se tiene que demostrar. En física todo es dibujo. Entonces, no pude con la misma computadora y traté de hacerle una hoja para luego tomarle la fotografía y ustedes lo pueden entender. Es así como he preparado mi dibujito. Disculpen que soy mal dibujante. Este es el bus, ¿no? Acá está el bus y acá está Lima y acá estaría Ica. Entonces, muy bien. Y prácticamente el móvil se mueve en dos partes, ¿no? A la mitad, hasta la mitad, se mueve con una velocidad de 60 kilómetros hora. Y la otra mitad pendiente se mueve con 40 kilómetros hora. Entonces, hacia la mitad tengo a D y la otra mitad también tengo D. Entonces tengo dos distancias, tengo dos velocidades, 40 kilómetros hora, 40 kilómetros hora. Perdón, 60 kilómetros hora, 40 kilómetros hora. Muy bien, y aplicamos la fórmula. Rapidez media va a ser igual a la distancia sobre el tiempo. Distancia viene a ser todos los puntos por donde se movió el cuerpito. ¿De acuerdo? Y de mi gráfico entonces, acá tengo una distancia y acá tengo otra distancia. Entonces sería distancia más distancia. Sobre distancia sobre 60 más
más distancia sobre 40. ¿De acuerdo? Entonces aquí estaría sumando, ¿no? Estaría sumando distancia más distancia, sería 2 distancia. Y abajo estaría multiplicando, ¿no? Entonces distancia va a ser igual, en vez de poner d, estoy poniendo la unidad. 1 sobre 60 más 1 sobre 40. Bueno, esta d con esta d se irían, ¿verdad? Comunes, ¿no? Numerador, denominador, entonces se iría. Y abajo sería 60, 40, puedo sacar el mínimo común, ¿no? Entonces sería 60, 40, mitad, 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 todo eso me saldría 120, ¿verdad? 120 entre 40 sería 3, más 120 entre 60 me saldría 2. Entonces ahora tendré que sumar 3 más 2, ¿no? Entonces 3 más 2, 5. 5 sobre 120, el 2 sigue ahí, ¿no? Ahora, estos 120 que está acá dividiendo va a subir al numerador a multiplicar, ¿no? Entonces sería, rapidez media va a ser igual a 2 por 120 sobre 5. Operando, entonces la rapidez media va a ser igual a 48 kilómetros hora. Sería la respuesta entonces del problema 2. Y ahora tenemos el problema 3. A ver, hay que leer ya. Un ciclista viaja en una, ahí dice, en una debe decir, ¿no? En una región montañosa. Su rapidez de subida es siempre 5 kilómetros hora. Y su regreso de bajada es de 20 kilómetros hora. Pregunta: ¿cuál será su rapidez media si los caminos de subida son de la misma longitud que los de bajada? Entonces igual, ¿no? Dibujarla al ciclista, ahí está, ¿no? Ciclista cuando sube y ciclista cuando baja, ¿no? Y habría dos distancias también, ¿verdad? O sea, distancia de subida y distancia de bajada. Cuando sube, su velocidad es 5 kilómetros hora y de bajada es 20 kilómetros. Entonces, ¿qué es la rapidez media? La rapidez media va a ser la distancia sobre el tiempo. Entonces tengo espacio de subida más espacio de bajada. Eso sería la distancia. Entonces, espacio de subida más espacio de bajada sobre tiempo de subida, tiempo de bajada. Muy bien. Entonces, la rapidez media va a ser igual a la distancia de subida más la distancia. Entonces, estoy poniendo d nada más, ¿no? D más d sobre, en este caso, 5. D sobre 5 más d sobre 20. ¿Ya? D sobre 20. Entonces, seguimos. Rapidez media va a ser igual, d más d sería 2d. Y abajo voy a multiplicar, ¿no? Y en vez de d voy a poner la unidad, ¿cierto? Voy a poner la unidad. Entonces d que va a multiplicar a 1 sobre 5 más 1 sobre 20. D con d se van, ¿cierto? Y me queda el 2 solito nada más. Ahora, ¿qué debo hacer acá? Acá debo sacar el mínimo. Y de acá un costadito que nadie me vea. Y saqué el mínimo acá. Mitad de 5, bueno, no queda mitad, se repite, ¿no? Mitad de 20 es 10. Hay mitad todavía, el 10 tiene mitad, entonces 5, 5, la mitad de 10 es 5. Me queda quinta, ¿no? Quinta de 5, 1, quinta de 5, 1. Entonces sería 2 por 2, 4, 4 por 5, 20. Entonces sería 20. Ahora, 20 entre 5, 4, más 20 entre 20 sería 1. ¿De acuerdo? Y acá tendría que sumar, ¿no? 4 más 1, 5. Entonces 2 sobre 5 sobre 20. Ahora, este 20 debe subir a multiplicar al numerador. Entonces, rapidez media va a ser igual a 2
por 20. 2 por 20 sobre 5. Quinta de 5 es 1, quinta de 20 es 4. 4 por 2, 8. Entonces la rapidez media es 8 kilómetros hora. Sería entonces la respuesta del ejercicio 3. Problema 4. Dice, la vista frontal de un cerro tiene la forma de un triángulo equilátero de 2 kilómetros de base. O sea, acá. Cuando un alpinista sube a B, subida A, B, emplea 3 horas de subida entonces. Mientras cuando baja, BC, bajada, BC, emplea 2 horas. O sea, 3 de subida, 2 de bajada. Halle la velocidad media y la rapidez media. O sea, nos pide A y nos pide B. Muy bien, ya está el cerro. Coincidentemente este cerro tiene la forma de un triángulo equilátero. Equilátero es porque todos sus lados son iguales, ¿no? 60, 60, 60. Entonces, si acá 2 kilómetros, acá también será 2 kilómetros. La diferencia es que de subida utiliza 3 horas y de bajada 2 horas, ¿cierto? Muy bien. Vamos por lo primero, velocidad media. La velocidad media que es igual al desplazamiento. ¿Y qué cosas? En algunos textos lo vas a encontrar así, ¿eh? Una variación del R, radio, me imagino, radio, así está. Pero este es igual al desplazamiento, no te olvides, ¿ya? Desplazamiento sobre el tiempo. ¿Y el desplazamiento qué cosa es? Ya hemos estudiado, ¿no? El desplazamiento viene a ser el vector del origen del movimiento hacia el punto final del movimiento. Entonces, esto de acá vendría a ser el vector. Y acá está, ¿no? Acá está su cabecita del vector. Ahí está desplazamiento. Muy bien. ¿Cuánto mide? 2. Está. Y el tiempo sería 3 más 2, 5. Entonces, 2. Entonces sería desplazamiento 2 kilómetros. Sobre 3 horas de subida más 2 horas de bajada. Entonces sería 2 sobre 5. Y 2 sobre 5 sería igual a 0,4 kilómetros hora. Entonces la velocidad media va a ser igual a 0,4 kilómetros hora. Ya lo hallamos entonces la velocidad media. Y ahora sí, nos vamos a la rapidez media. Nos vamos a ver rapidez media. ¿A qué es igual la rapidez media? Es igual a la distancia sobre el tiempo. La distancia. ¿Y qué es la distancia? Por donde se mueve el móvil. ¿Cierto? Entonces acá sería 2 de subida, 2 de bajada. ¿Cierto? Entonces sería 2 kilómetros de subida más 2 kilómetros de bajada sobre 3 horas de subida sobre 2 horas de bajada. Operamos acá, sería 4 kilómetros de subida, perdón, de distancia sobre 5 horas que se demora para moverse. Operamos 4 sobre 5, entonces me sale 0,8 kilómetros hora. Entonces esto vendría a ser la respuesta sobre la rapidez media. Velocidad media 0,4 y la rapidez media 0,8. Esto vendría a ser la respuesta del ejercicio 4. Chicos, este es el inicio de cinemática. Espero que estos conceptos estén claritos, ¿no? Saber cuáles son los elementos de la cinemática, ¿no? Qué es el móvil, por ejemplo, qué es el tiempo, qué es el movimiento, el desplazamiento, la distancia. Todos esos conceptos deben estar claritos porque lo necesitamos para resolver estos ejercicios. Chicos, espero que todo esté clarito y gracias por su atención. Un abrazo para todos.
y nos estaremos comunicando.